maneras de entender la ideología. La primera, que está muy asociada con la tradición marxiana, es que la ideología se identifica con un mecanismo de distorsión y de disimulo, que tiene a su vez como dos grandes maneras de ser vista. Por un lado, Marx planteaba, a partir de su crítica o de la crítica a la religión de Feuerbach, que la ideología es una suerte de imagen invertida de la realidad. Y en tanto imagen de la realidad, constituye un desvío idealista, es decir, una suerte de ilusión en el mundo de las ideas que se opone al mundo real de las relaciones sociales. Pero esa es la primera parte, porque Marx va un poco más allá y dice, no solamente es una ilusión porque es una imagen de la realidad, sino que la invierte, es decir, nos muestra cómo una interpretación de la realidad o de las relaciones sociales que es exactamente la opuesta a la que ocurre en la realidad. Y en ese sentido, la ideología en esta primera acepción es totalmente negativa y se opone, por un lado, a lo real y por otro lado a la ciencia. De hecho, así fue como lo planteó Marx y muchos de los que siguieron después de él. Una segunda acepción, que creo que completa la anterior, está muy identificada por la Escuela de Frankfurt, o incluso, por ejemplo, por autores de la sociología y de la economía como Max Weber, plantea que en realidad la ideología, digamos, es un mecanismo de justificación y legitimación de la dominación o del poder. Hay una brecha generalmente entre el poder, digamos, que busca legitimidad y la creencia de aquellos que deben obedecer, y esa brecha suele ser cubierta justamente por un discurso, por una retórica que lo que hace es intentar, digamos, mostrar que hay razones suficientes para obedecer, por decirlo de alguna manera. En ese marco, digamos, también Marx anticipó esa perspectiva cuando decía o alertaba que muchas veces las ideas de la clase dominante y los intereses de la clase dominante suelen tratarse como si fueran universales. Y toda la sociedad asume las ideas de la clase dominante. Bueno, aquí no es totalmente negativa la acepción de ideología, pero claramente tiene digamos, porque la retórica, por ejemplo, como discurso social es algo, digamos, inevitable, es una narrativa inevitable, pero sí en el momento en que un discurso de cualquier tipo, inclusive científico, se transforma solamente en un legitimador de la autoridad tal como existe en ese momento. Bueno, y hay una tercera acepción que, como en el caso anterior, no es totalmente negativa, que viene de los estudios de la cultura, que plantean que la integración digamos, perdón, que la ideología es un mecanismo de integración social. Somos seres simbólicos, somos seres que necesitamos de alguna manera a través de la imaginación social estructurar simbólicamente nuestra praxis, nuestra percepción, y entonces lo que hacemos es crear una determinada visión del mundo que ordena todas esas percepciones. Eso es algo de vuelta también, como en el caso anterior, inevitable, pero ese mecanismo de integración social se va deslizando lentamente hacia el anterior. ¿Por qué? Porque al empezar a codificar la realidad de alguna manera, la transformamos en una interpretación única o identitaria del mundo que nos empieza a diferenciar de los que piensan diferente o de los que tienen otras identidades. En ese sentido, se convierte la ideología en un criterio de exclusión.